que el presidente Sebastián Piñera reconoció en su última cuenta pública que el sistema educacional adolece de tres problemas principalmente: baja calidad, desigualdad y un costo que a veces, dijo, es imposible de sustentar. Claro, el mandatario se comprometió a enviar 3 proyectos de ley en esta materia, entre ellos el que crea la Subsecretaría de Educación Superior. No mencionó nunca la palabra lucro, pero sí descartó que los recursos de todos los chilenos se financie la universidad a los jóvenes más privilegiados del país. Queremos ahondar sobre este tema y en CNN Chile nos acompaña el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Filbaum. Buen día, Andrés. Buenos días, ¿qué tal? Tengo clarísimo lo que no les gusta, vamos a conversar sobre eso. Quiero saber qué cosa positiva puedes tú rescatar del mensaje de ayer o de los logros que ha habido en educación, si es que alguno, en tu opinión, durante la administración Piñera. Mira, cuando uno lo mira en global y más allá del curso, que prácticamente reafirma lo mismo que ha venido diciendo el presidente en los últimos años, cuando uno mira en global la gestión de Piñera en educación es bien notable, porque educación se convirtió en el tema más central de su gobierno, principalmente por las movilizaciones que pretendían en el fondo avanzar hacia que la educación fuera un derecho. Y el tema no es solamente que Piñera haya desestimado avanzar en esa dirección, sino que prácticamente estamos donde mismo. O sea, efectivamente hay varias reformitas, se aumentaron un poco las subvenciones, pero en tasas similares a lo que se venía haciendo antes, y básicamente la única reforma un poco más sustantiva fue el ajuste tributario, pero que atacaba la educación pública en vez de fortalecerla, y el perfeccionamiento, el ajuste también de un sistema de becas y créditos, pero un sistema de becas y créditos que prácticamente día por medio nos da titulares en prensa porque hay algún escándalo asociado. Porque un sistema de becas y créditos naturalmente deja a los estudiantes en forma vulnerable porque dependen del formulario que se le ocurra utilizar al gobierno de turno, de la cantidad de becas que se le ocurra dar al gobierno de turno, pero no hay nada que garantice que el derecho de la educación va a seguir allí. En ese sentido es evidente que este gobierno perdió la oportunidad de hacer transformaciones en educación realmente importantes y nosotros catalogamos por tanto que fue un fracaso finalmente esta gestión en la educación. ¿Y no fue un fracaso también el movimiento estudiantil en términos de no lograr, si bien poner el tema en agenda, no lograr finalmente, tú ayer lo decías, parece que el presidente no entendió nada, y yo pregunto que quizás entendió pero no está de acuerdo? O sea, nosotros como estudiantes tenemos claro que la pelea que estamos dando es a largo plazo. Y no pretendemos que en 4 años o que en 8 años, porque uno puede decir que esto comienza en 2006, se van a lograr todas las transformaciones que queremos. Sin embargo, el hecho de que el día de hoy podamos hablar de gratuidad, podamos hablar del derecho a la educación, podamos hablar de fin al lucro y que efectivamente la mayoría de Chile entienda que eso es necesario, significa que hemos avanzado un montón. Más aún cuando uno mira que más allá del tema estrictamente educacional, cuando uno se da cuenta de que en muchísimos sectores sociales la gente está dispuesta a organizarse, a movilizarse, vimos lo que ocurrió en CN, en Freirina, significa que efectivamente el entender que la política es una herramienta transformadora importante y que no hay que seguir delegándola en los mismos dos grupos de siempre, para nosotros significa que hemos avanzado un montón. En ese sentido, claro, no vamos a terminar de ganar el 2013 seguramente, pero hay buenas perspectivas de cómo esto puede ir avanzando hacia el futuro. Y hay buenas perspectivas considerando lo siguiente: esto es una frase que yo creo que representa muchos sectores políticos. Mire, si un establecimiento público-privado con o sin ganancia sistemáticamente no es capaz de otorgar educación de calidad, debería dejar de existir. Por el contrario, si un establecimiento entrega educación de calidad y cumple fielmente con la ley, merece subsistir. Fueron las palabras del presidente ayer y al parecer ese pensamiento lo siguen muchos. Teniendo eso en consideración, ¿cómo el objetivo que usted quiere lograr como movimiento social por la educación puede llegar a ciertos objetivos pensando en que esa forma de pensar es la que tienen muchos dentro del Congreso? O sea, nosotros vemos que al final del día, más allá de las promesas electorales que se puedan hacer, es el pensamiento que típicamente en el fondo engloba a la derecha, pero también a la concertación. Y es un pensamiento que, si uno lo escucha así, o sea, suena bien, es muy de sentido común, pero omite, por ejemplo, que hay establecimientos de mala calidad porque lucran, omite la necesidad de una educación pública para fortalecer justamente un proyecto ahí. O sea, hay muchas cosas que se omiten en esa reflexión. Quería hacer esta conexión entre la derecha y la concertación porque hubo ayer 2 frases de presidentes de partidos que fueron muy clarificadoras. Y justamente los 2 partidos que apoyan a Michelle Bachelet. El presidente del Partido Socialista, Pablo Andrade, dijo: aquí Piñera está haciendo campaña para el 2017. Y el presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo: aquí Piñera está cortando las cintas de los proyectos de proyectos anunciados por Michelle Bachelet. Entonces, si uno mezcla las 2 frases, uno se encuentra con que aquí se van turnando finalmente en quién gobierna, pero para impulsar prácticamente las mismas políticas. Y en ese sentido, ya respondiendo más la pregunta, nosotros entendemos que con el 21 de mayo básicamente el gobierno de Piñera se acabó en los últimos años de gobierno,
pero que las respuestas que estamos buscando tampoco las vamos a encontrar directamente en las campañas electorales, porque son campañas que por un lado se dedican a pelear más por las vírgenes, a insultarse entre sí, que realmente tener proyectos país, y que finalmente los dos que pueden ganar básicamente reflejan esa misma reflexión. Y en un sentido, para nosotros acá lo fundamental es justamente a través de nuestras movilizaciones y a través de la profundización de nuestras demandas, exigir que sea quien se sienta en la moneda el próximo año, exista un mucho mayor poder directo de los movimientos sociales para no tener que seguir justamente delegando nuestro futuro en lo mismo que construyeron este modelo educativo. A ver, Andrés, pero sea quien se siente en la moneda, como esto no se elige al azar, sino que nosotros, en verdad, vamos y elegimos, ustedes son una fuerza importante, lo han demostrado la cantidad de gente que sacan a la calle. ¿Por quién van a hacer un llamado a votar si es que por alguien? Y también quiero saber quién de los candidatos, de los 11 candidatos que están en competencia, representa al menos tu sentir respecto a las demandas educativas. Yo sé que tú como ciudadano tienes demandas y intereses en otras áreas, pero en términos de educación, ¿quién se está haciendo cargo de las peticiones del movimiento estudiantil? Mira, en primer lugar, probablemente no llamemos a votar por nadie en específico. Al interior del movimiento estudiantil coexisten varias miradas respecto en el fondo a ese punto en particular, y no nos vamos a autoimponer una decisión, porque entendemos también que nuestros compañeros son libres de votar por quien quieran. Lo que para nosotros es fundamental es que, y ya un poco adentrándome en la segunda pregunta, para nosotros lo fundamental es que acá nuestras demandas, o sea, lo que estamos buscando no es simplemente injerencia en un programa de gobierno, porque nuestra generación ha crecido viendo promesas vacías, y por tanto que nos prometan educación gratuita, fin al lucro, especialmente los mismos que, por ejemplo, inventan el CAE en el caso de la concertación, o los mismos que en el fondo escondieron el lucro en el caso de la Alianza y lo que ocurrió el año pasado. Es evidente en el fondo que hay contradicciones obvias que no, en el fondo, ¿por qué vamos a creer? ¿Por qué tendríamos que creer en esas promesas? Entonces, por eso vuelvo al punto anterior. Para nosotros, más allá de las promesas de campaña que nos puedan hacer, lo fundamental es cómo nos garantizan que los movimientos sociales van a tener un actuar mucho más directo en la política. Porque aparte acá el problema no se reduce solamente a educación, se reduce a que tenemos una democracia muy, muy, muy pequeña, y por tanto las demandas que han estado cruzando transversalmente a los movimientos sociales, que tienen que ver básicamente con un Chile que le garantice derechos a sus ciudadanos, son demandas que no caben en la lógica que han gobernado Chile los últimos 23 años, que se remiten a un Estado solamente subsidiario, que da becas, que da subsidios, que ahora da bonos por toma encima, pero que no entrega derechos, y en el fondo esa desconexión vital entre movimientos sociales y partidos políticos es la que a nuestro juicio hay que combatir. Pero ¿cómo se paran ustedes en el escenario pensando en que hace poco tiempo atrás, Andrés, le dijiste directamente a la ministra de Educación que el piso para retomar el diálogo era el retiro de las iniciativas Sistema Único de Financiamiento, nueva superintendencia, nuevo sistema de acreditación de la educación superior, cosas que no solo se tiraron, sino que se reafirmaron ayer y se agrega la Subsecretaría de Educación Superior? En ese escenario, entonces, ¿cómo se plantean ustedes a futuro para, por ejemplo, sentarse a conversar con el Ministerio de Educación? ¿O ya no hay conversaciones con el actual Ministerio de Educación? Mira, para responder las dos preguntas, partiendo por la más importante, ¿cómo nos planteamos al futuro más inmediato? A nuestro juicio, siendo este un año electoral y con el portazo que nos vuelve a dar el gobierno el día de ayer, se hace fundamental que el movimiento estudiantil siga tomando un rol protagónico en las discusiones de este año. Y especialmente, en el fondo, que seamos nosotros mismos quienes enarbolemos nuestras demandas para que nadie pueda cortarlas y cambiar su contenido. En ese sentido, en este momento se viene una intensificación de las movilizaciones, sin lugar a dudas. Hay varias universidades y facultades que ya están movilizadas y probablemente varias más se vayan sumando. Y también en cuanto a las marchas propiamente tal. El CONFETS del día lunes recién pasado ratificamos una convocatoria con los secundarios para el próximo día martes 28, y aparte un siguiente paro y marcha nacional por la educación para el día 13 de junio. Ahora, y respecto a la ministra en específico, efectivamente las condiciones que nosotros hablamos no se han cumplido para nada. Pero más allá de eso, o sea, cuando nosotros nos juntamos, nosotros me refiero como estudiantes, mis antecesores en el cargo, con Joaquín Lavín, con Felipe Bulnes y con Harald Beyer en diversos momentos, y la respuesta fue básicamente la misma. Entonces, juntarse con la ministra, la verdad es que, más aún después del 21 de mayo, donde básicamente el gobierno se acaba, poco sentido tiene juntarse, porque poco es lo que se puede avanzar. Si nos invitan lo evaluaremos y posiblemente vayamos, pero la verdad es que hay pocas expectativas viendo que este gobierno sigue obstinadamente desoyendo las demandas de la mayoría, sigue obstinadamente defendiendo un sistema de becas y créditos que termina siendo indigno para nuestros compañeros. Y lo digo indigno directamente porque estamos ya casi terminando el primer semestre y mucha gente que aún no sabe con qué becas y créditos va a poder contar para seguir estudiando. Eso no es dignidad para
para estudiar y que siguen finalmente cerrando la puerta a cualquier discusión sobre derechos, cualquier discusión seria sobre final lucro, porque claro, hablan de la superintendencia, pero una superintendencia que no ha sido rechazada solamente por nosotros, sino que también por los rectores, por intelectuales que son más bien de derecha, como el mismo Arturo Fontaine, exdirector del CEP, porque es una superintendencia realmente de papel que viene a blanquear el lucro en vez de prohibirlo. Entonces, con un gobierno que se dedica solamente a omitir los temas de fondo, y una oposición que nunca se opuso a nada, sino que cada vez que fue requerida terminó poniéndole el piso a los mismos proyectos de ley, es evidente que acá el desafío fundamental para nosotros es cómo seguimos fortaleciendo el movimiento social y seguimos siendo un actor protagónico para que nadie pueda eludir el debate de fondo en educación. Nosotros seguiremos atentos entonces a cómo los estudiantes se manifiestan y plantean sus requerimientos. Andrés, te queremos agradecer mucho, que hay sobre todo madrugado para acompañarnos hoy día. Que estés muy bien. Gracias a ustedes por el espacio y reafirmar las fechas 28 de mayo y 13 de las próximas marchas nacionales. Listo, que esté bien. Igualmente, muchas gracias.